muchas gracias al profesor Juan Jesús Cruz Hernández, al profesor Bataner por estar aquí presentes en esta tarde. Iniciamos lo que hoy podemos denominar un ciclo de actualización en oncología, cuyo primer día va a ser justamente el de hoy, protagonizado por el doctor Cruz Hernández, que va a ser presentado posteriormente por el doctor Ricardo Santamaría. El tema de hoy de la charla va a ser aspectos biológicos de las células tumorales, causa del tratamiento individualizado, que va a dar lugar o va a dar paso a los días 24 y 30 de mayo, en que el Servicio de Oncología del Hospital General de Segovia va a seguir con en un curso de 2 horas de cada día, en el que se va a actualizar vamos a dar un tratamiento, efectivamente, una actualización de los aspectos actuales del cáncer, como es el diagnóstico precoz, me pongo las gafas que no veo. Que me he pasado, me he equivocado de hojas. Aquí está. Sobre la prevención y la detección precoz del cáncer, la actualización en las terapias oncológicas y la toxicidad de los tratamientos oncológicos. Y para acabar, lo haremos en el cuarto trimestre, en que vamos a dar una visión psicosomática del cáncer, en el aspecto de los cambios psíquicos que se pueden producir antes de que aparezca el cáncer, qué pasa durante el cáncer y en qué puede influir la mente después en las personas que padecen cáncer. Va a ser una visión un poco muy distinta, lógicamente, a las clínicas que vamos a ver estos días. Sin más, no quiero extenderme, quiero pasar ya la palabra al presidente del Colegio de Médicos. Pues el presidente del Colegio de Médicos lo que quiere es agradecer vuestra presencia. Tenemos mucho interés que cuando traemos a gente importante como la que tenemos hoy aquí, pues que nuestros colegiados que acudan a arropar. También queremos saludar a la gente que nos está siguiendo en streaming, en la videoconferencia, y que hay algunos que sabemos que son de otras provincias. Bueno, yo estoy satisfecho, estoy orgulloso de que la Real Academia de Medicina de Salamanca esté unida con el Colegio de Médicos y que tengamos estas actividades todos los años e incluso vamos a intentar que sea alguna más, ¿verdad, Enrique? También tenemos con la Real Academia de Medicina una línea de promoción, incentivación a la investigación y tenemos un premio en conjunto que yo creo que también es importante que lo conozcáis y que seguro que Ricardo os va a comentar o a hacer una reseña sobre los premios y nuestra relación. Así que muchas gracias a todos, a Juan Jesús, muchas gracias por venir a este pequeño colegio de médicos. Estás en tu casa y espero que sea satisfactoria tu conferencia y que te marches contento de Segovia. Te paso la palabra, Ricardo, y nada más. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al presidente de la Academia, el profesor Bataner, y al profesor Cruz Hernández su presencia aquí, para hablar un poquito más. Como introducción, nada más. Hay un axioma en nuestra profesión, que era que no hay enfermedad sin enfermo. Y aquí ya se acabó la charla del profesor Cruz. Ya está, era eso. Entonces, el camino del tratamiento en medicina no tiene fin. En el cáncer había un bulto y todo lo primero que se hizo fue quitarlo, la cirugía de todo. Después ya la cirugía fue especializándose un poquito, después aparece radioterapia, quimioterapia, se van individualizando, pero primero por terrenos, primero por aparatos, y ahora estamos en una fase que es la individualización del tratamiento oncológico. No hay enfermedad sin enfermo, y con esto quiero dar la introducción al profesor Cruz Hernández, agradecerle su presencia aquí y presentarle no solo los que le conocéis, porque habéis sido muchos alumnos suyos, sobre todo es una gran persona, es un gran amigo, es un gran comunicador, es catedrático de oncología en la Universidad de Salamanca, ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología, y es una persona que nos va a transmitir y nos va a poner al día en un terreno que es el terreno futuro, pero que no es la meta, porque no la veremos nunca, y en eso estamos, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues... no, estaba diciendo que había un aparatito para pasar. Ahí está. Bueno, sin problemas. No. Bueno, en primer lugar, nada, agradecer la invitación al presidente del Colegio Médico y al Colegio Médico de Segovia. Me parece la segunda o la tercera vez que vengo ya a Segovia y yo estoy encantado de venir aquí. Y bueno, también agradecer a Ricardo sus cariñosas palabras. Y la charla pues la hemos puesto un poquito compleja, porque lo que han dicho es verdad. La medicina personalizada, a la persona no hay enfermos, o sea, no hay enfermedad sino enfermos, pues evidentemente es así. Lo que pasa es que la medicina personalizada en el cáncer todavía no hemos llegado a ese nivel de tener un tratamiento para cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, hablando con Ricardo, vamos a hablar de terapias personalizadas, y me ha puesto un título un tanto enrevesado: el aspecto biológico de las células tumorales, 2 puntos. Causas del tratamiento individualizado. Y entonces yo he dicho, voy a complicarlo más, y digo, impacto clínico e impacto económico. ¿Por qué? Pues porque esto de las terapias personalizadas tiene pues evidentemente la parte positiva enorme de los avances que hemos logrado en ese sentido, pero también tiene una parte que tenemos que tener cuidado en relación con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y digo, bueno, os voy a meter un poquito lo de los dineros también, pues eso siempre pues, llama un poquito la atención y podemos discutir todo. Si nos gastamos mucho, nos gastamos poco. Entonces, agradeciendo nuevamente la invitación, agradeciendo al presidente de la Real Academia que me haya acompañado y esté aquí conmigo, y agradeciendo a todos los que estáis aquí, que evidentemente, pues eso, hoy por la tarde, con las cosas que hay, venir al colegio a escuchar a uno que, bueno, pues es muy de agradecer, de verdad. Bueno, lo voy a dividir en 3 partes. Bases biológicas de la medicina personalizada en el paciente con cáncer, el impacto clínico de las terapias con cáncer, y después hablar un poquito de la sostenibilidad del sistema y estas terapias personalizadas. En relación con el cáncer, la humanidad, esta diapositiva me gusta mucho ponerla porque dice que la humanidad a lo largo de su historia siempre ha tenido una enfermedad que ha tenido especialmente, y esa enfermedad, por ejemplo, pues en la época bíblica fue la lepra, en la Edad Media fue la peste y en el siglo XIX fue la tuberculosis. Y en la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo ya en el último tercio del siglo XX y en el siglo XXI, la enfermedad que por sus características, que si queréis luego entramos en ella, ha hecho que sea la más temida hoy por toda la población, es el cáncer. El cáncer, hablando en singular, que todos sabemos que son muchas más enfermedades, es posiblemente el cáncer la enfermedad que más tememos en estos momentos, aunque no sea la enfermedad que más mortalidad causa en la población. Hay otras enfermedades que causan más mortalidad, pero el cáncer, por sus especiales características, porque en el fondo no sabemos por qué tenemos un cáncer, no sabemos a qué atribuirlo, porque son nuestras mismas células que se alteran y es mi mismo organismo el que acaba conmigo, de alguna forma ha hecho que esta enfermedad, aparte de su pronóstico y su difícil tratamiento, muchas veces haya tenido estas especiales características que hace que todos la temamos. Como digo, el cáncer se ha conocido, aunque fue en la última mitad del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX cuando se ha desarrollado el cáncer. Sin embargo, el cáncer se conoce desde hace muchísimos años. Sin entrar en ninguna historia, diré que el gran desarrollo del cáncer fue en el siglo XX, como consecuencia de 2 cosas, posiblemente de los estilos de vida de la población desarrollada y también por el aumento de la esperanza de vida. El aumento de la esperanza de vida hizo que empezaran a aparecer tumores porque las personas adquirían una edad determinada. El ejemplo siempre es muy claro. El niño que se moría en Etiopía de diarrea por una disentería no llegaba a los 70 años a hacer un cáncer de colon. Con lo cual, los cánceres normalmente son enfermedades que aparecen normalmente en gente mayor, y al aumentar la esperanza de vida, evidentemente, empiezan a aparecer 2 tipos de enfermedades fundamentales: las cardíacas, las cardiovasculares, y el cáncer como enfermedades que van en relación con la edad. El cáncer hoy, a nivel mundial, es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades infecciosas cuando hablamos de todo el mundo, y en estos momentos las cifras son alarmantes. Se calcula que hay más de 8 millones de muertes al año por cáncer a nivel mundial. Esto se está incrementando en estos momentos y, como sabéis, en el primer mundo, o en el mundo industrializado, es la primera causa de muerte en el varón y la segunda causa de muerte en las mujeres después de las cardiovasculares. Sin embargo, a nivel mundial es la tercera,
y se sigue incrementando como consecuencia de que los países en vías de desarrollo están adquiriendo las mismas características de esperanza de vida y de estilo de vida que tenía el mundo occidental. Y con un perjuicio, que no han sido capaces todavía de tomar las medidas preventivas que se han empezado a tomar en esta parte vamos a decir, del primer mundo. Hablando del primer mundo, decir que el cáncer ha seguido aumentando hasta los años 90. La incidencia del cáncer empieza a descender en Estados Unidos y en Europa también a partir del año 90 y tantos, 2000, por las medidas de prevención. La mortalidad cae de forma radical en los Estados Unidos y eso es consecuencia de que hay menos tumores y que curamos más. Se empieza a aumentar la supervivencia por cáncer, llegando en Estados Unidos en los años 2000, en los 5 años, alrededor del 60 y tantos %. En Europa podemos tener unas cifras muy parecidas. La incidencia comienza a declinar en los años 2000 en los hombres en toda Europa. En mujeres un poquito más tarde empieza a disminuir la incidencia y la mortalidad, como veis, baja muchísimo, tanto en hombres como en mujeres en Europa. Eso es consecuencia de menor incidencia, pero fundamentalmente del aumento de supervivencia. En estos momentos, y es una cosa que yo creo que es importante, creemos que estamos curando, porque viene la falacia, y a lo mejor me estoy enrollando un poco al principio, pero es por poner las cosas en situación. Estamos posiblemente curando el 50% de los tumores en los varones y el 60% de los tumores en las mujeres. Y digo posiblemente curando porque cifras exactas no se pueden dar. Lo que es una falacia es hablar de la supervivencia a los 5 años. La supervivencia a los 5 años no son curaciones hoy por hoy en la inmensa mayoría de los tumores. Si hablamos de curación real, posiblemente varones 50%, posiblemente mujeres 60%. Bien, ¿y esto cómo lo hemos conseguido? Pues se ha conseguido por muchísimas cosas, fundamentalmente, y a mi modo de ver, y siempre incidiré en la prevención. La prevención primaria ha sido absolutamente clave y debemos seguir insistiendo en prevención primaria, en evitar los factores de riesgo, que no es el momento, pero lo podemos hablar. En la mejora del diagnóstico, tanto el diagnóstico precoz como los famosos cribados, léase ahora el que tenemos que instaurar todo, y aquí soy un pesado, que es el del cáncer de colon en toda Castilla y León, a ver si lo implantamos entre todos, y los procedimientos diagnósticos que permiten unos diagnósticos más precisos y por tanto lograr mejores resultados. En el tratamiento, las mejoras de la cirugía son indudables. Las mejoras de la radioterapia, y lo hablaba yo con el profesor Bataner hace un momento, con todo el problema de la radioterapia hoy aquí en Segovia. Radioterapia es de las especialidades que más ha avanzado en los últimos años y que sin embargo quizás tiene menos visibilidad que otras especialidades de oncología, como puede ser la oncología médica, pero ha avanzado de forma importantísima. Y evidentemente los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos con dos grandes objetivos. El de la enfermedad metastásica, que fue el primero, en el que estamos logrando una serie de curaciones, pero todavía muy poquitas, y el de la micrometástasis, lo que nosotros tratamos después del tratamiento locorregional del cáncer, con cirugía, con radioterapia. Ahí es donde hemos conseguido aumentos clarísimos de supervivencia en tumores como el de mama, por ejemplo, o tumores, por ejemplo, como el de colon, que logramos rebajar las posibilidades de recaída en un 50%, en un 30%, etcétera, etcétera, de la micrometástasis. Y evidentemente, y aquí debemos seguir existiendo, la clave es hoy el tratamiento multidisciplinar. Pues bien, todos estos avances se han conseguido gracias a la evolución del conocimiento. Y esta diapositiva que viene ahora la pongo últimamente casi siempre porque el conocimiento y la evolución de la medicina ha ido, vamos a decir, paralelo a el desarrollo de la tecnología. Sin tecnología no podríamos haber avanzado en el conocimiento y en la evolución de la medicina. Y aquí hay una serie de ejemplos. En la medicina antigua, cuando la tecnología solo eran los sentidos, pues no teníamos grandes avances. Cuando ya en el Renacimiento, el siglo XV, se empiezan con las disecciones, empezamos a avanzar, la sangría, cirugía al microscopio, vienen la microbiología, las vacunas, y, para no extenderme más, en los últimos tercios del siglo XX y en el siglo XXI, los OMNI y la bioinformática ha permitido el desarrollo y el conocimiento de la medicina molecular. La medicina molecular es clave para el desarrollo de toda la medicina, pero fundamentalmente para el desarrollo de la oncología. El conocimiento del cáncer viene como consecuencia de lo que sabemos hoy sobre medicina molecular. Hoy todos sabemos que el cáncer es una enfermedad genética en el sentido de alteraciones de los genes que controlan la proliferación, la diferenciación y la muerte celular.
Cuando esos genes que controlan esas tres grandes actividades de la célula, la proliferación, la diferenciación y el morirse cuando se tienen que morir, cuando estos genes se alteran, aparece el cáncer. Pero el conocimiento del cáncer no solo ha sido el de la alteración de la célula, sino en los últimos años lo que hemos visto es que importa las alteraciones que tiene la célula tumoral cuando se desarrolla, pero también importa mucho todo el microambiente de la célula. Y el microambiente de la célula tiene que ver con la neovascularización que se produce alrededor de unas células que empiezan a proliferar y a no morirse cuando se tienen que morir, por la actividad o no del sistema inmune contra esas células, o por la capacidad que puedan tener estas células de empezar a irse fuera de su territorio. Por tanto, el saber qué está pasando en la célula, en la intimidad de la célula, y qué pasa en el microambiente de la célula, será lo que nos está dando la capacidad para poder ir contra los tumores cuando se desarrollan. Como todos sabemos, el gran problema de los tumores no es cuando están localizados, porque como decía Ricardo anteriormente, eso se quitaba con la cirugía y se iba al cubo a la basura. El gran problema es que estos tumores adquieren la capacidad de difundir. Y cuando hacen una serie de alteraciones que se llama hoy la transición epitelio-mesénquima, y de esta zona, estas células por su microambiente son capaces de irse fuera, y cuando se van fuera son capaces de reproducirse, y son capaces además de empezar a dividirse nuevamente, etcétera, 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 es cuando viene la metástasis y viene toda la problemática que sabemos de no ser capaces de controlar el cáncer con las terapias locales, como podía ser evidentemente la cirugía o la radioterapia. Por tanto, no solo tenemos que hablar de las alteraciones moleculares de la célula, sino de las células que la acompañan, y al final el desarrollo de un tumor es el desarrollo de un tejido patológico con las mismas casi características de un tejido normal. Tiene vascularizaciones, tiene células madres, células hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy el conocimiento de esta biología nos ha permitido saber los distintos pasos que sigue la célula tumoral y su microambiente para desarrollar un tumor. Y estos pasos son los que están descritos en un trabajo que yo creo que es el más citado en oncología con diferencia, del 2011, de Hanakan y Wimberg, en el que habla de una serie de pasos, desde una serie de estímulos para que prolifere el tumor, hasta ser capaces de evadir a una serie de genes que controlan el crecimiento y que cuando lo controlan estos genes no funcionan y son capaces de irse, o la inmunidad, o el que sean inmortales las células, o que haya una serie de inflamaciones que están muy de acuerdo con el control no de todo el microambiente, o la presión y la inestabilidad del genoma, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar. Lo que sí podemos decir es que hoy sabemos que hay una serie de pasos, tanto en la célula como en el microambiente, que son alteraciones normalmente moleculares que nos van a permitir decir qué está pasando. O sea, el conocimiento en estos momentos del cáncer, gracias a la biotecnología y gracias al desarrollo de todas las técnicas que están alrededor, nos permiten hoy saber qué está pasando con los distintos tumores. Y esto es lo que ha llevado, si nosotros sabemos los pasos, y sabemos qué pasa para que se inicie un tumor, y sabemos qué pasa para que este tumor se desarrolle, pues estamos hablando ya de poder ir a por esos distintos pasos. Y eso es lo que se llama la medicina personalizada. La medicina personalizada es una forma de medicina que utiliza la información de los genes, las proteínas y el ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. En estos momentos, este desarrollo ha permitido el desarrollo del conocimiento, de la tecnología, y algo muy importante, que es el abaratamiento de los procedimientos, nos ha permitido avances no solo en el tratamiento, sino saber quién tiene susceptibilidad a tener un cáncer, estas alteraciones que se pueden heredar, que me predisponen al cáncer, yo no heredo nunca el cáncer, el hacer nuevas clasificaciones tumorales que me permiten saber que un adenocarcinoma de pulmón puede ser distinto dependiendo de las características moleculares, el tener factores pronósticos y predictores de respuesta, el optimizar el uso de fármacos, pero sobre todo de lo que vamos a hablar hoy. Si sabemos las alteraciones, tenemos unas dianas moleculares, podremos ir a tratamientos específicos de estos tumores. Es lo que hoy se llama la medicina de precisión, medicina personalizada, terapias contra diana, lo que queramos llamar.
Lo que sí vamos es contra pasos en el desarrollo de los tumores. Y entonces, en vez de clasificar los tumores porque sean de mama, de ovario o de colon, hoy se clasifican o se deben clasificar por alteraciones moleculares que nos van a permitir distinguir dentro de los cánceres de mama subtipos diferentes que tengan tratamientos distintos, o del cáncer de ovario o del cáncer de colon, y darle a cada uno su tratamiento específico. Por tanto, como decía al principio, no es tanto una medicina personal a personas, sino de grupos o tipos de tumores distintos con características comunes. Esto que en principio, bueno, ahí ya está todo esto, esto que en principio, pues teóricamente está muy bien, sin embargo, tiene una serie de problemas, y una serie de problemas muy, muy importantes. Y esta serie de problemas es que sabemos que tumores que tienen el mismo origen y que están producidos por la misma alteración molecular a lo largo de su desarrollo, tienen un comportamiento distinto. O sea, tumores con una alteración inicial de una mutación de un gen concreto, luego a la larga, son tumores que el comportamiento es distinto, aunque el inicio fuera similar. Por tanto, esto de saber los pasos, que podrían ser 10, 12, 15 pasos, y no lo sepamos, y que parece que podíamos ir contra ello, se nos complica, porque sabemos que en estos momentos alteraciones moleculares de un tumor pueden ser distintas dentro del mismo tumor. Y que no solo son distintas dentro del mismo tumor, sino que cuando hacen metástasis también tienen alteraciones diferentes. Eso es algo muy importante hoy, y si queréis luego lo hablamos, que es la rebiopsia, saber en cada momento lo que está pasando en el tumor y qué alteraciones tiene. Entonces hoy el gran problema es que las primeras alteraciones hacen que se vayan abriendo las ramas, y cuando yo estoy tratando una parte o un momento del tumor, resulta que esta alteración primitiva a lo mejor ya es totalmente distinta. Eso es lo que se llama en estos momentos que en cada tumor tenemos que saber cuáles son las alteraciones moleculares conductoras o driver. En estos momentos, cuando se ha hecho el genoma de todos los tumores que se ha acabado el año pasado, sabemos que de 100.000 tumores en el estudio del Instituto Sánchez, de 100.000 tumores hay 400.000 aberraciones moleculares distintas. Si tuviéramos que tener una terapia para cada una de ellas, era imposible, porque no había nadie que fuera capaz de hacer una droga para cada uno, porque no le era rentable desde ningún punto de vista. Por tanto, lo que parece es que hay una serie de aberraciones que son las conductoras, y esas serían las que tendríamos que ir, las alteraciones que son claves en cada tumor concreto. Y por eso pongo ahí que el gran desafío es que nosotros sepamos en cada tumor cuáles son las alteraciones fundamentales y cuándo son las alteraciones acompañantes. Lograr distinguir esto es lo que nos permitirá en cada momento dar una terapia que pueda ser efectiva en un momento determinado. ¿De acuerdo? En estos momentos, en vez de 100.000, son 500. Hay 500 aberraciones genéticas que pueden ser conductoras de procesos cancerosos, bien por mutaciones puntuales, por amplificaciones, translocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay como 500, con lo cual también el ir a 500 terapias para 500 es muy difícil. Tenemos la suerte de que se sabe que la inmensa mayoría de las alteraciones que provocan cáncer o que están en el entorno del microambiente que favorece la aparición de tumores tienen que ver con una ruta, que es la ruta tirosinquinasa. Entonces, la mayoría de los genes que intervienen en la proliferación, la diferenciación y la muerte celular son genes que codifican proteínas de las vías tirosinquinasas. O sea, son vías que son comunes para las distintas alteraciones. Si yo logro ir a por esa vía, es posible que logre controlar los tumores. No sé si me estoy explicando. Muchos cánceres humanos tienen alterada esta ruta y se sabe que, pese a que son heterogéneas, es una ruta bastante estricta y que casi todo acaba pasando por estas rutas. Aunque las alteraciones sean muy diferentes, al final la mayoría de los tumores pasan por este tipo de rutas. Entonces, las terapias contra Diana, las terapias personalizadas del cáncer, etcétera, etcétera, la inmensa mayoría son contra las rutas tirosinquinasas. Y estas rutas tirosinquinasas
tiene normalmente, de una forma muy grosera, un ligando, que es el ligando es el factor de crecimiento tumoral, el que hace que se estimule una célula, un receptor, que suele tener un dominio externo y un dominio interno. El dominio interno es donde están las quinasas, que son las tirosinquinasas, y una serie de rutas en las cuales hay dos rutas fundamentales, la de PI3K y la de las más quinasas, y estas dos rutas acaban en el núcleo, que hace que haya proliferación celular, no diferenciación y no muerte celular. Nosotros podemos actuar o bien contra el ligando, o sea, contra el factor de crecimiento, o bien contra la parte externa del receptor, o bien contra la parte interna, o con cualquiera de estas dos rutas. Esto es lo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, y son las terapias personalizadas del cáncer, las que actúan sobre las rutas, fundamentalmente rutas tirosinquinasas, bien en el exterior de la célula, bien en el interior de la célula. Pero no solo de la célula tumoral, sino también de la neovascularización, como veremos a continuación. Pero hay otra cosa que nos complica, que es lo que insinué al principio. No solo tenemos alteraciones que son diferentes, no solo tenemos el problema de saber cuál es la alteración conductora o cuál es la clave, tenemos la suerte que parece que se concentran todas en la ruta tirosinquinasa, sino que también hay un problema, que es que la presión de los tratamientos hace que el tumor vaya cambiando de mutaciones. Es como la presión en un sistema ecológico, que yo acabo con unos bichos y me crecen los otros. Pues aquí está pasando lo mismo. Entonces, mutaciones que yo tengo al principio, y que por ejemplo un tumor es HER2 positivo en un cáncer de mama, o un HER2 amplificado, etcétera, etcétera, resulta que cuando lo voy a tratar a lo mejor ya no es HER2 amplificado. Y entonces el tratamiento que estoy yo dando, personalizado, dirigido y muy específico, no me sirve para nada. Entonces surge el segundo problema. Yo tengo que saber qué rutas son las fundamentales, pero lo tengo que saber en el momento que doy el tratamiento. Y eso es uno de los grandes pasos que hay ahora, que son las biopsias líquidas. Nosotros en estos momentos deberíamos saber, cuando tratamos a un paciente, si el tipo de tumor que yo estoy tratando mantiene las mismas alteraciones moleculares que tenía al inicio del diagnóstico, de la anatomía patológica del diagnóstico. Entonces estamos complicando la cosa. No solo tengo que saber qué pasa, sino qué pasa en cada momento y cuándo pasa. Esto es uno de los grandes desafíos que, si queréis luego en el coloquio, podemos hablar del tema. Entonces, con estas bases, que es lo que me pedía Ricardo, de las terapias personalizadas, por qué las hacemos y qué problemática tenemos, vamos a ver qué hemos conseguido con estas terapias personalizadas. En estos momentos se han investigado más de 1000 terapias experimentales, solo unas pocas han tenido éxito, y voy a distinguirlas en dos tipos. Terapias personalizadas con dianas moleculares sin biomarcador o con biomarcador. Y esto, aunque parezca una cosa, no sé, como una tontería, no lo es. Hoy, muchos de los tratamientos personalizados, específicos contra diana, no son específicos de un tumor concreto, sino que vamos contra una ruta sin saber qué alteración concreta tiene. Y luego hay otras que sí sabemos qué le está pasando, que tienen un biomarcador, y esas son las que tienen tratamiento específico. Si hay alguna duda en esto, no sé si con lo que digo a continuación lo lograré aclarar. El biomarcador, esta diapositiva la voy a repetir luego. El biomarcador, evidentemente, si yo sé qué alteración concreta tiene alguien y la puedo determinar y puedo ir contra eso en concreto, pues soy más eficaz, porque hago intervenciones terapéuticas a quien se puede beneficiar, al quien tiene esa alteración concreta, no al que me parece a mí que la puede tener. Me da seguridad, evito efectos secundarios de darle un tratamiento a quien no se lo debo dar, y evidentemente soy más eficiente porque no gasto dinero en quien no se lo tengo que gastar. Está claro. Entonces, luego necesitamos biomarcadores. Y sin embargo, hasta ahora, en las terapias personalizadas no siempre hemos tenido biomarcadores. Entonces, voy a decir algunas que se siguen utilizando mucho, que no tenemos biomarcador, y las consideramos dentro de las terapias personalizadas. Una que va contra el entorno o el microambiente, como decía, no solo la célula, y otra contra la misma célula. La del microambiente. La del microambiente, la más extendida, es la antiangiogénesis, el ir contra la angiogénesis. El tumor, para desarrollarse y crecer, necesita nuevos vasos,
necesita nuevos vasos para nutrirse y nuevos vasos que facilitan además que las células se vayan de su territorio. En la neoangiogénesis tumoral, y hoy sabemos que también son rutas tirosinquinasas, y nosotros tenemos tratamientos, solo pongo un ejemplo, el bevacizumab, que impide la neovascularización, la angiogénesis, pero en todos los tumores. No va específico contra ninguno, ni tenemos un biomarcador para decir, este tumor tiene más vascularización que nadie, y tiene el factor, porque este va contra el factor que estimula al receptor, tiene mucho factor de crecimiento del endotelio vascular, y como tiene mucho, doy el bevacizumab. No, lo damos en general, y lo damos a grandes tumores, y parece que ha funcionado. Pero no estoy yendo contra una diana específica, estoy yendo contra una ruta activada, que es la angiogénesis en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, hoy sabemos que esto, el bevacizumab, por ejemplo, ha funcionado en cáncer de colon metastásico, ha funcionado en cáncer de mama metastásico y ha funcionado en cáncer de pulmón metastásico, siempre asociado a quimioterapia. Eso sería una terapia teóricamente personalizada, pero que no lo es, que va con una ruta activada habitualmente en los tumores en el microambiente, la neovascularización. Y otro ejemplo sería el cetuximab. El cetuximab, en cierto tipo de tumores, como los tumores de cabeza y cuello, es un anticuerpo que va contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que sabemos que en los tumores de cabeza y cuello parece que está activada esa ruta, pero no tengo una determinación que me diga esa ruta está activada porque está amplificado o porque tiene una mutación en el receptor. No, sabemos que la ruta está activada y yo tapo la ruta, y la tapo con un anticuerpo que es el cetuximab. Luego, a todos los tumores de cabeza y cuello, yo le doy cetuximab, pero no distingo un tumor de otro para dárselo o no dárselo. Con lo cual, no tengo biomarcador, no estoy haciendo una terapia específica. Y luego vienen las terapias que debíamos llamar personalizadas de verdad, que son las que sí tenemos biomarcador. Y las tenemos de dos tipos. Las que tenemos biomarcador como indicador de que la vía que voy a tratar está íntegra, y biomarcador porque hay una alteración molecular concreta en la vía que yo voy contra ella. Voy a ver si me logro explicar. La primera, por ejemplo, es el EGFR en tumores de colon. El EGFR en tumores de colon, sabíamos también, como en cabeza y cuello, que es una vía que está activada, pero sin poder determinar qué tipo de alteración tiene. Y entonces se le dio el cetuximab, lo mismo que los tumores de cabeza y cuello. Y a lo largo de una serie de muy poquitos años, 3-4 años, se vio que funcionaba mejor cuando no tenía una mutación, que era la mutación de RAS. Esta se me ha pasado la diapositiva. Bueno, estas son las que son. Vale, paso a la siguiente, perdón, por no mirarla. Vale. Entonces, se pudo ver que el receptor de factor de crecimiento epidérmico, lo mismo que los tumores de cabeza y cuello, hierbas del cetuximab, y uno funcionaba y en otros no, pues aquí le daba lo mismo y parece que funcionaba, pero se vio que los que funcionaban eran los que no tenían mutación de RAS. O sea, necesitaba la vía íntegra para actuar. Me explico. Si yo tengo mutación de RAS, aunque yo aquí esté bloqueando la vía, las señales me las está dando de aquí para abajo, con lo cual no me sirve nada que yo le bloquee aquí arriba. Luego yo necesito que la vía esté activada, pero que la vía esté íntegra para que yo le tape aquí. Entonces, esto sería una terapia personalizada en sentido negativo. Yo tengo un biomarcador que me dice si no va a funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues son los dos ejemplos que quería poner en relación con lo que no tiene, lo que todos pensamos que es. Yo tengo esta alteración y ¡pumba!, le trato ahí. Ahora voy a hablar de los que tienen un biomarcador específico con una alteración concreta que me permite ir contra esa alteración. Y voy a poner 3 ejemplos. Hay ya muchos más, ¿no? Hay 8 o 9, pero voy a poner 3 ejemplos. El más importante, posiblemente por su repercusión, la amplificación de ER2 en cáncer de mama, la mutación de GFR en cáncer de pulmón y la mutación de BRAF. Y explicaré por qué he escogido estas 3 como ejemplo, porque creo que me sirven para el resto. ¿Cómo ando de tiempo? Depende de dónde. ¿Las 8:15? ¿8:05? Yo sí. Bueno, amplificación. Bueno, los cánceres de mama
Pues sabemos que un 20% tienen amplificación de un gen que es el del ER2. El ER2 es de los receptores de los factores de crecimiento epidérmico y este es el número 2. El otro que hablaba antes era el número 1, este es el 2, es el ER2. Bueno, pues el ER2 sabemos que en cáncer de mama hay un grupo de cáncer de mama que tienen amplificado. Este gen está amplificado y tiene muchos receptores. Entonces, estos receptores hacen que esos cánceres de mama proliferen sin tener que proliferar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se investigó un anticuerpo que iba contra este receptor e impedía que se activaran los receptores, la amplificación. Se investigó primero en enfermedades metastásicas, los primeros datos son del año 87, 89, posteriormente el Herceptin se sintetiza, se diseña, no sé cómo decirlo, en el 92 y empieza a aplicarse en cáncer de mama metastásico en el año 2000, es el primer artículo que hay. Aquí hay un español, que es Baselga, que también estuvo en este artículo y es posiblemente el oncólogo español de más repercusión internacional. Pero aquí lo interesante ha sido dos cosas. Una, que aprendimos que utilizando el ER2 siempre con quimioterapia, tenía unas toxicidades enormes, dependiendo del tipo de quimioterapia que fuera, y hubo que quitarla, no vamos a entrar en eso. Y algo muy importante, en tratamiento adyuvante, cuando yo reseco el cáncer de mama, las pacientes que tenían ER2 amplificado, que tenían muy mal pronóstico, si a la quimio adyuvante yo le añadía el trastuzumab, que es el anticuerpo, resulta que reducía las recaídas en el 50%. O sea, curaba un 50% más de pacientes de las que se estaban curando. Es la única terapia personalizada en estos momentos con impacto en enfermedad loco-regional. Y además, voy a decir otra cosa que fue importante. También supimos que las pacientes que tenían ER2 amplificado era un tipo de cáncer de mama diferente de otros cánceres de mama, que luego lo dijo Perú en el año 2000, luminal A, luminal B, ER2 enriquecido y triple negativo. Entonces, esto sirvió para decir no solo que teníamos una terapia específica, contra un grupo concreto de pacientes con cáncer de mama y que influyó en la enfermedad metastásica y en la enfermedad locorregional, sino que supimos algo muy importante, que ese tipo de cáncer de mama era distinto, hacía metástasis de forma diferente, en localizaciones distintas y con recaídas con tiempos e intervalos también distintos que otros tumores de mama. Luego estábamos hablando de subtipos de cáncer de mama. Aquí son unas reflexiones que digo que creo que son importantes. La terapia molecular cambió la historia natural de un grupo de pacientes con cáncer de mama ER2 amplificado. Lo cambió. Hay pacientes que, pese, y esto es muy importante, a tener amplificado los dos, no responden al tratamiento con Herceptin o con trastuzumab, porque posiblemente no tengamos todo el conocimiento y porque posiblemente esta vía no sea la única y tenga conexiones con otras vías que se nos va por otro lado y no somos capaces de controlarlo. La tercera reflexión es que es curioso, todos los anticuerpos que utilizamos en tumores los utilizamos con quimioterapia. El cetuximab es con quimioterapia, el Herceptin es con quimioterapia, y sin embargo, los que voy a hablar luego, las pequeñas moléculas van solas. ¿El por qué? Pues no sé yo muy bien por qué, ni hay mucha explicación, pero es una reflexión que merece la pena que la tengamos. Y hay otro muy importante, que nosotros a las pacientes que tratamos con esto, hay muchas que recaen, o muchas que según le estoy dando el tratamiento por enfermedades metastásicas, progresan, con lo cual hacen resistencia. Lo que estaba hablando al principio. En un momento determinado, la presión de un tratamiento concreto a un grupo de población concreta hace que se me vaya por otro lado. Me adquieren resistencia secundaria. Con lo cual yo en otro momento tendré que saber qué está pasando de esa resistencia secundaria o si ha dejado de estar amplificada esta vía, que son dos posibilidades. Bueno, en estos momentos ya tenemos terapias para las resistencias al Herceptin, que es el pertuzumab, la patinis, que no merece la pena, pero bueno, que ya hay otras terapias ahí. Luego lo comentaba como ejemplo. El segundo ejemplo es el otro receptor de factor de crecimiento epidérmico, que es el que dice el 1. Este es muy curioso. Este está fundamentalmente en cáncer de pulmón, y en cáncer de pulmón se pudo ver que se diseñaron unos inhibidores tirosinquinasa contra este receptor que se dieron a todos los pacientes que tenían cáncer de pulmón no microcítico, metastásico.
Bien, y no salieron los estudios positivos. El añadir o no Gefitinib y Erlotinib no mejoraba la supervivencia de estos pacientes. Y se dijo, bueno, pues esta terapia ha fracasado. Sin embargo, hubo un chico listo que dijo, coño, algunos responden. ¿Y cuáles son los que responden? Los que tienen adenocarcinoma de pulmón. Porque como eran multinacional, las que eran mujeres de origen asiático, los que no fumaban. Entonces dice, hay un grupo de población que sí responde mejor al tratamiento. Y aquí se busca la alteración al revés. De la clínica me voy a buscar la alteración. Yo sé que hay un grupo de pacientes que sí me responden al tratamiento, que sean poquitas, pero eran muy poquitas, por eso no salieron las curvas. Y como yo sé que eso ha pasado, investigo qué pasa en esa ruta. Y veo que hay una serie de mutaciones. Y cuando yo el tratamiento solo se lo doy al grupo de pacientes de cáncer de pulmón que tienen la alteración o las mutaciones en unos exones determinados, en el 19 y en el 21, del EGFR, pues entonces me han funcionado. Y han funcionado en enfermedades metastásicas. Y entonces se ve que es un cáncer de pulmón que tiene una vía diferente a los normales. Es en los no fumadores. Luego, el que adquiere un cáncer de pulmón y no es fumador por el tabaco, posiblemente las vías que se han activado y las alteraciones son diferentes de las del señor que ha fumado. El señor que ha fumado normalmente no tiene esta alteración, entonces a los fumadores con tumores epidermoides no les hacemos ni la mutación, porque no va a ir por esa vía. Luego aquí, aparte de tener una terapia específica, también hemos visto que hay una ruta específica para desarrollar cánceres de pulmón en pacientes no fumadores. Estos tratamientos en estos momentos son un éxito, están funcionando muy bien, pero al final acaban recayendo los pacientes. En tratamientos complementarios después de operar se han empezado a utilizar, pero todavía no hay datos, y sí podemos decir que las mutaciones de GFR han identificado sus tipos de tumores, que hay tratamientos específicos en la práctica clínica para ellos, que estos no necesitan quimioterapia, estos funcionan solos, y que tienen resistencias primarias, los hay, que pese a tener la mutación, yo le doy el potingue y no me funciona. Y viene a ser como el 50%. Luego tiene que haber otra cosa que todavía no sabemos. Y luego sabemos que una vez que están funcionando, acaban y dejan de funcionar, porque se escapan por otras vías. Son las resistencias secundarias que tenemos que saber en cada momento. Último ejemplo, la mutación de BRAF. El BRAF en el tiempo es muy curioso porque desde que se investiga que hay BRAF hasta que se pone tratamiento pasan 5 o 6 años nada más. O sea, esto es una noticia buena en el sentido de que las terapias personalizadas, las primeras tardaron 20 o 30 años desde el descubrimiento hasta ponerlo en la práctica, y las últimas han tardado 4 o 5 años. Luego se está avanzando en ese sentido. Y lo que tiene de curioso es que la alteración de BRAF o la mutación de BRAF, que también es de la tirosinquinasa, están alterados en muchos tumores. Están alterados en melanoma, en cáncer de tiroides, en cáncer de ovario, en cáncer de colon y en otros tumores sólidos. Entonces se vio que en melanoma funcionaba cuando yo daba un inhibidor tirosinquinasa pequeñito, el bemurafenib, contra las pacientes que tenían la mutación, tenían unas respuestas enormes de los pacientes con melanoma metastásico. Luego han salido otros productos, han salido otros que cuando se escapan inhiben el MEK, etcétera, etcétera, etcétera. Este lo pongo como ejemplo, porque es el que se vio que estaba alterado con la misma mutación en distintos tumores. Y fue una de las grandes esperanzas. Si yo tengo una mutación que es común a distintos tumores, a lo mejor con un tratamiento concreto me sirve para muchos más tumores. Y no tengo que tratar los tumores dependiendo de su localización, sino de su alteración molecular. Esto que ha sido una esperanza y que lo hablé yo cuando estuvimos en la academia, pues en 2 o 3 años se nos están cayendo los palos del sombrajo. Porque la mutación de BRAF, cuando existe en cáncer de colon, sin embargo, no funciona. O sea, cuando yo doy el bemurafenib con esta mutación en melanoma, me funciona esa respuesta. Cuando con la misma mutación se la doy en el cáncer de colon, no me funciona. Con lo cual, está pasando algo que tampoco sabemos en estos momentos. Lo que podía haber sido común, una vía común a todo, no acaba siendo vía común a todo, aunque evidentemente es un camino abierto. El resumen es que la alteración molecular a varios tumores muy diferentes, posible terapia común a todos ellos, pero solo ha demostrado actividad en el melanoma y también como los otros. Hay gente que tiene mutación y no funciona, y hay personas que una vez que le doy el tratamiento dejan de funcionar, con lo cual resistencia primaria, resistencia secundaria. Hay cantidad de vías que no vamos a entrar, y este es un resumen
de dónde lo estamos utilizando ahora. El resumen es, por ejemplo, en el GIS, en los tumores, en los sarcomas del tracto gastrointestinal, con mutación de CEQI, 90%, utilizo imatinib, cáncer de mama, ER2 amplificado, utilizo trastuzumab, pértula, patinib, me sirve para enfermedades metastásicas y para enfermedades locorregional. En el cáncer gástrico, con ER2 amplificado, estoy tratando con trastuzumab, pero sin el mismo éxito que en cáncer de mama, aumenta la supervivencia. En el cáncer de pulmón, ya lo hemos comentado. En el cáncer de pulmón no solo hay alteraciones de GFR, sino de ALK, que es un 3%, que también es un tumor distinto, con mejor pronóstico, también en no fumadores, en gente más joven. Tengo un producto exacto, el crizotinib, específico. El BRAF, en los melanomas, con los inhibidores de MEK, etcétera, etcétera. En cáncer de colon, en sentido negativo, con cetuximab y pani. Todo esto lo pongo como ejemplo para decir que en estos momentos nosotros, esto es un estudio del 2012 y no está actualizado, pero podemos aumentar un poquito más, poco más. De 214.000 pacientes con cáncer diagnosticados en España. Podemos tener, con rutas conocidas y que pudiéramos tratarlos por distintos motivos, a 145.000 pacientes. Sin embargo, de esos, con alteraciones concretas que podamos tratar, solo tenemos 18.000. Con lo cual, nos queda todavía muchísimo por adelantar. Es un paso, pero estamos en estos momentos ahí. Con terapias específicas, con biomarcador, solo tenemos el 15 o el 20% de los pacientes. Posiblemente hoy estemos casi en el 20%, pero solo tenemos ese grupo de pacientes. Y que incida sobre la curación del cáncer solo en 2 tumores sólidos, en el cáncer de mama y en el GIS. En el resto nos aumenta supervivencia, pero no nos curan más tumores todavía, por poner las cosas en su sitio. Evidentemente la esperanza, evidentemente es el camino, pero estamos donde estamos. Y solo una cosa, decir, que es lo que voy a hablar ahora del gasto, que el gasto farmacéutico total en España ese año fueron de 15.800 millones de euros, que en oncología, un estudio que hicimos cuando yo era presidente de la sociedad, solo son 1.128 millones de euros en tumores sólidos, y que el gasto de tumores con biomarcadores son 319. Luego las terapias específicas, aparte de beneficiar todavía a poca gente, se llevan una parte muy importante del presupuesto, el 28%, más de los pacientes que en proporción tratamos. También hay que saberlo porque esto da problemas con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que es el siguiente paso que quería comentar. Esto voy a ser muy breve, pero yo creo que son reflexiones que pueden ser interesantes. La expectativa de vida al nacer desde los años 60 se ha incrementado de forma muy importante y posiblemente por prevenciones y los avances en salud, tanto pública como en tratamientos, etcétera, etcétera. Los distintos países de la OCDE lo que han aumentado en estos años. En principio se pensó que el aumento de supervivencia y de la expectativa de vida era como consecuencia de una mayor inversión sanitaria. Sin embargo, se ve que a partir de un momento determinado, el invertir más no mejora de forma espectacular las expectativas de vida. Con lo cual hay que gastar hasta un límite determinado, que es cuando es productivo. A partir de ahí, no estoy diciendo para individuos, estoy diciendo de salud global. A partir de ahí es posible que el gasto sea o no excesivo. Algo muy importante, la cobertura de asistencia sanitaria es universal en casi todos los países de la OCDE y en la inmensa mayoría la financiación es pública. El gasto sanitario del año 2000 al 2010 creció una media del 4% y el PIB solo crecía en los países de la OCDE 1,6%. Luego, evidentemente, el gasto sanitario se estaba comiendo proporcionalmente al PIB. No digo ni que deba ni que no deba, nada más que lo comento. ¿Qué representa el gasto sanitario en un país como España? Esto del 2009, y en el 2013-2014 estaba poco más o menos. El 9,5% del Producto Interior Bruto. Países de nuestro entorno tienen un poquito más y otros un poquito menos. Vamos a poner que la media esté más o menos alrededor del 10% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad importante, pero todo depende de cómo tengas el Producto Interior Bruto. Lo que más subió en los últimos años, en esa década que dijimos que se empezaba a disparar,
no fue en prevención, no fue en cribado, fue en gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico se disparó del año 2000 al año 2010 de forma importantísima. Estos son los incrementos anuales. El gasto farmacéutico total, más o menos, es entre el 15 y el 20% del gasto sanitario global o total. Viene la crisis. Y en la crisis, pues evidentemente, si estamos con un porcentaje del PIB y el PIB crecía y empieza a decrecer el PIB, evidentemente los recursos que tenemos a emplear son menores. De ese porcentaje hemos disminuido y encima tenemos el déficit, que no vamos a entrar en el déficit, que esto es muy político. Pero donde más repercusión hubo fue en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico en el año 2010 llega al máximo y los recortes empiezan a bajar en la reducción del gasto, fundamentalmente en productos farmacéuticos. Pese al incremento de los productos farmacéuticos, pese a que los productos farmacéuticos son más caros, donde hubo un descenso de inversión superior fue en productos farmacéuticos. Y aquí siempre digo una frase. Dice, ¿por qué se recortó, entre comillas, porque eso lo hablaremos luego, si en tratamientos fundamentales se recortó? Yo creo que en tratamientos fundamentales no se ha recortado. Yo francamente creo que no, y en cáncer no se recortó. Sin embargo, es como el borracho ese que dice que pierde una cartera y está buscando en una farola, le pregunta al otro, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿dónde que he perdido la cartera? Y dice, ¿dónde la has perdido? Dice, allá arriba. Dice, ¿por qué buscas aquí? Dice, porque aquí hay luz. Entonces, el gasto farmacéutico es lo que la contabilidad es más fácil. Entra esto en farmacia, me gasto esto, luego aquí le pongo. En el gasto global sanitario es dificilísimo controlar este país donde tenemos el gasto porque no lo sabemos. Comentario. Vale. Entonces, hubo reducción en el gasto sanitario y en relación con la oncología, pues los fármacos oncológicos más o menos representan el 20% de ese gasto sanitario. Entonces, nosotros los oncólogos hay un momento en que parece que somos los grandes derrochadores del Producto Interior Bruto de este país porque nos gastamos muchísimo dinero en productos y sobre todo en nuevos productos. Y sobre todo si tenemos suerte y el paciente dura varios años con un producto, vale, hay productos que valen 6.000 euros al mes, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos preocupó, hicimos un estudio de lo que gastábamos. Y nosotros gastábamos 1.128 millones de euros al año en productos farmacéuticos en el 2012. Y comparado con otras especialidades, nosotros no somos los que más gastamos. Hay otras especialidades con enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, que gastaban mucho más que nosotros. Lo cual no quiere decir nada. Deben gastar más porque tienen más enfermos y punto. Pero no éramos los únicos que gastaban. Pero, si nosotros miramos el gasto que tenemos de estos pacientes y el gasto total, nos puede llamar la atención de que ¿me falta una diapositiva o es que está equivocado? Esto es lo que yo iba. Si el Producto Interior Bruto de España fue de 1 billón de euros, el destino a la sanidad es el 9,6, son 96.000 millones de euros. El destino a la farmacia, más o menos entre el 15 y el 20%, 15.800 millones de euros. Los gastos oncológicos, 1.128 millones de euros. Y eso representa del gasto total el 0,11%. Que no es mucho ni es poco, es lo que es. Pero tampoco podemos decir que el aumento del gasto en relación con las terapias personalizadas vaya a acabar con la sanidad. Y esta la pongo un poquito, pues por decir, no, lo decía, porque esta tenía que ir al revés, que dentro de lo que nosotros gastamos, los fármacos con biomarcadores eran los que más gastaban. Punto. Y esto lo digo porque las televisiones autonómicas gastaron, aquí lo pone, no sé, por ejemplo, la catalana, 225 millones de euros, Canal Sur, 118, la vasca, 105, la gallega, 98, la nacional, 950, si lo suman, son 1.700 millones de euros. Y el gasto con oncología, 1.128. Estoy hablando de las públicas. Entonces, bueno, que digamos dónde lo queremos gastar, si en televisiones o en fármacos. Acabo. Evidentemente necesitamos biomarcadores, como he dicho antes.
el tener biomarcadores me ha permitido, en algunos tumores como el cáncer de colon y recto, en vez de tratar a 100, tratar solo al 60%, cuando averigüé que era Carras, cuando averigüé que era Carras y NRA, tratar al 48%, y me ha permitido que estos pacientes que yo trato vivan más que cuando trato a todos, y evidentemente ahorrarme la mitad del presupuesto que dedicaba a estos pacientes. Con lo cual, es eficaz y efectiva. Bueno, aquí son las cifras que no van a ningún lado. El otro problema que tiene es que tenemos que buscar biomarcadores, pero como decía desde el principio, biomarcadores en el momento oportuno. Sabemos que en este mismo ejemplo del cáncer de colon, el que yo tenga mutación de KRAS o de NRAS al principio no quiere decir que la tenga cuando tenga la metástasis. Con lo cual tenemos que ir a las biopsias líquidas y a saberlo en cada momento determinado. Y acabo diciendo que desde un punto de vista estrictamente clínico, los beneficios de la medicina personalizada son indudables, aunque todavía son aplicables al 20%, que las terapias personalizadas son más eficaces, más seguras y más eficientes, que las terapias personalizadas con biomarcadores son costo efectivas y que el futuro inmediato pasa por tener biomarcadores para todos los fármacos contra dianas moleculares. Si hemos dicho que todavía muchos no responden, tendremos que tener otro biomarcador y poder determinarlas en el momento preciso para ser lo más eficaces posible. Nada más. Muchas gracias. Este hospital lo teníamos que tener acabado en el año 2013, pero tal como va, en el 2019. Un pequeño retraso. Dicen que sí. Muchas gracias. Si queréis hacer algún comentario, por mí encantado. Yo le voy a hacer una pregunta. O dos. O tres. Sí. ¿Qué porcentaje de... No, yo quería saber qué porcentaje de tumores sólidos tienen hoy en día, se realiza un estadiaje molecular. De tumores sólidos, por ejemplo, por ejemplo, se lo hacemos a todos, aunque luego la alteración solo esté en algunos. O sea, por ejemplo, el cáncer de mama se lo hacemos a todas. Luego la amplificación solo está en el 20%. En cáncer de pulmón, por ejemplo, la mutación de GFR, ya sabemos que hacérselo a pacientes que son fumadores y que tienen tumor epidermoide, no merece la pena hacérselo porque la posibilidad de que salga alteración molecular determinada es del 0,1%. Luego solo se lo hacemos a los no fumadores o adenocarcinoma, con lo cual seleccionamos al tipo de población que se lo hacemos. A cáncer de colon se lo hacemos a todos, le hacemos el NRAS y el KRAS a todos los pacientes, y a melanoma se lo hacemos también a todos, y de los que tenemos dianas moleculares en estos momentos, a los G se lo hacemos a todos, sin la alteración de CX, y de los que tenemos ahora terapias específicas como biomarcador se lo hacemos a todos. ¿Cuántos son todos del cómputo total? Pues lo que calculamos, que es lo que yo decía ahí al principio, de los 214.000 pacientes con cáncer en este país, posiblemente sean subsidiarios de hacerle la determinación, aunque luego no le salga positiva, pues alrededor de 148.000, que es lo que decía ahí. O sea, a un 60% de los pacientes. Porque metemos colon completo, mama completo, parte de pulmón, gástrico, se lo hacemos casi a todos los que son metastásicos, más o menos un cálculo de echar un 60%. Luego otra cosa que no he querido comentar. Las determinaciones moleculares debían estar centralizadas en algún sitio. Primero, porque tienen calidad. Tengo una diapositiva ahí que no la he puesto para no alargarme. En Francia la han centralizado. En Francia hay referencias en cada región y se hace y punto. Eso hace dos cosas. Que cuando lo haga mejor, porque lo ha hecho mucho y está vamos a decir, bueno, calibrada la calidad, me saldrá la palabra, y que te sale más barato. O sea, si yo tengo un aparato que vale bastante y encima las determinaciones, los kits son muy caros, pues cuanto más haga, más barato me sale. Entonces, ganas en calidad y ahorras en dinero. En Francia está centralizado. Le han ahorrado un pasto. En España no, pero en España no está centralizado ni por comunidades autónomas. O sea, aquí dicen, no, hombre, Burgos, ¿cómo no lo va a hacer Burgos? Pues lo hace Burgos. Es que lo hacemos en Salamanca. Pero Burgos se va a quedar atrás. Mira, os voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Los receptores de hormonas, hormonales en cáncer de mama, los estrógenos, la progesterona, que eso se hace en todo sitio.
pues cuando se empezó a hacer no se hacía en todos sitios. Y se hacía pues en algunos hospitales. Y Zamora lo empezó a mandar a Estados Unidos. Y aquí también. Bueno, a ver, vale. Lo han estado mandando hasta el año 2008-2009. Que por muy barato que le saliera, digo yo, que saldría más barato mandarlo al hospital de al lado. Pero somos así. Por no mandárselo al otro, vaya, a Estados Unidos. Eso sí, venía con una determinación muy bonita. ¿Lo llevabas tú? Pues nada, no me meto contigo, pero lo estoy diciendo. Tus motivos tendrías, punto. Entonces yo creo que tenemos que centralizar las determinaciones moleculares para que seamos más efectivos y más eficaces. Y respecto a los efectos secundarios, los fármacos... Los tienen y muy importantes. Los tienen y muy importantes. Y además son efectos secundarios que en estos momentos no manejamos todavía bien. Bueno, en algunos los manejamos muy bien, pero en otros todavía no manejamos todo lo bien que debiéramos. Y como muchos de ellos son en pastillitas, pues parece que son inocuos. Y sin embargo pueden dar unos efectos secundarios enormes. Por ejemplo, el bemurafenil, el inhibidor del BIRRA, incluso te hace que te salgan tumores benignos, pero te salgan y algunos malignos, te salgan otros tumores. O sea, quiero decir que son fármacos que evidentemente van contra vías que son fundamentales en la vida celular y pueden hacer alteraciones que son muy importantes. Y pueden hacer, pues en estos momentos que no hemos entrado, otra de las dianas ahora son toda la inmunoterapia, ¿no? El nivolumab y todo esto, los anti-PD1 y PDL1 y esto, que esos son de otro, vamos a decir, de otro grupo. Sin embargo, están haciendo hipofisitis, tiroiditis, o sea, están haciendo de todo con botica y bueno, yo creo que tenemos que ir dominando esas toxicidades. No son inocuos, que es la pregunta, ¿no? Yo simplemente quería hacer una reflexión. Ah, perdón, que no veía. Lo del gasto lo he metido por tocar la Vale, no nariz. sé, es que no Ahora veía, te- no veo aquí a mi doctora. Perdón. Yo no era de la charla. Nada, quería en primer lugar felicitarte por lo ameno que has sido, que nos ha permitido Muchas hacer gracias. reflexiones. Y me dedico a la ginecología oncológica aquí en Segovia y quiero hacerte dos preguntas. En primer lugar, la primera reflexión que he tenido, que es curioso. Cuando hemos hablado de recorte económico, que principalmente ha sido en el 2011 y se ve perfectamente esa caída en la gráfica, sin embargo, mi pregunta es, ¿ese recorte económico en el gasto farmacéutico ha tenido o realmente no ha tenido un decremento en la supervivencia global del cáncer? ¿Eso qué significa? ¿Que gastamos de más porque no ha tenido un impacto en la supervivencia del cáncer? Y la segunda pregunta es, Muy bueno. quería saber también tu opinión, porque has dicho algo que he estado ahí pendiente, es la importancia de la mejora en la supervivencia global del cáncer, la prevención primaria. Pero no nos has hablado de la prevención secundaria. ¿Qué opinión tienes en la prevención secundaria, especialmente, bueno, pues el diagnóstico precoz del cáncer de mama? En de relación, mamografía? muchas gracias y no por decir eso, pero muy interesante la pregunta. La primera es muy difícil de contestar. La primera es muy difícil de contestar. Pese a los recortes, yo estoy convencido y además me costaron disgustos cuando, como he dicho, estuve presidente de la Sociedad Española de Oncología, que fue justo cuando los recortes y cuando todo eso, yo dije que los recortes no habían influido sobre los enfermos con cáncer. Todo el mundo quería que yo dijera que sí, pero es que no habían influido, porque yo creo que los tratamientos fundamentales se han seguido dando. ¿Dónde vinieron los recortes y por qué bajó el gasto sanitario? Yo creo que el gasto sanitario bajó por dos motivos. Por uno muy elemental, el cuidadín. Todos sin querer tuvimos más cuidado, todos sin querer tuvimos más cuidado en recetar cierto tipo de fármacos porque estábamos en crisis y sin querer nos dimos cuenta, y nosotros, por ejemplo, los oncólogos, a lo mejor en tercera línea, que no sabemos que la efectividad es mínima de este tipo de fármacos muchas veces, pues decir, oye, hay que tener cuidado, el bevacizumab en tercera línea no lo utilice, y hemos tenido cuidado. Y otra cosa que fue muy importante, que no lo hemos hablado, se pasó de farmacia, de oficina de farmacia, o sea, de pedir muchos fármacos en oficina de farmacia a farmacia hospitalaria. Y eso supuso un ahorro muy importante. No porque los farmacéuticos de la calle, por Dios, hicieran ninguna cosa mala, al revés. Incluso se vieron muy favorecidos de que se lo quitaran porque ellos tenían que adelantar el dinero para comprar el fármaco y luego se los pagaban a 8 meses, con lo cual le tocaban fármacos de estos a 6.000 huracos cada uno y les hacían polvo al pobre farmacéutico.
Pero la ventaja que tenía es que yo nos pedía una caja con 40, con 50, con lo que fuera, y las que me sobraban las tiraban. Sino que eso fue a farmacia hospitalaria y se las han racionalizado a la forma de darla. Yo creo que ahí pudo venir el ahorro también importante. Y aunque han querido decirlo, las comisiones de posicionamiento terapéutico en distintos niveles, pues yo creo que no han influido tanto, porque en Castilla y León no la ha habido, y yo creo que tampoco se disparó el gasto. O sea, yo creo que no, pero bueno, eso son interpretaciones. Yo interpreto esas dos. Y luego la otra que has dicho, de la prevención secundaria. Mira, yo la prevención secundaria, el diagnóstico precoz son fundamentales hoy, sabemos todo, en 3 tumores. El cáncer de cervix uterino, que en España pues, es un cáncer que evidentemente es menos frecuente, menos incidente, y por tanto tiene menos repercusión sobre la población, pero yo disminuyo la mortalidad un 80-90%. El cáncer de mama. El cáncer de mama yo creo que es de las prácticas que hay que seguir, aunque, voy a decir, una herejía, aunque cada vez va a disminuir menos la mortalidad. Y me explico. Si yo un cáncer de mama de 2 centímetros con un ganglio positivo curo el 85-90%, el que me lo diagnostiquen con 1 centímetro y sin ganglio, curo el 95%. Para que me marque diferencias el diagnóstico precoz necesito meter miles y miles y miles de pacientes. O sea, a Dios gracias, posiblemente, cuanto más curemos, menos incidencia va a tener el diagnóstico precoz. Pero va a seguir teniendo incidencia en una cosa muy importante, en la morbilidad. Si no disminuyo la mortalidad, porque voy a curar a muchas más, sin embargo, en morbilidad sí, porque voy a evitar mastectomía, voy a evitar linfadenectomía, voy a evitar terapia innecesaria. Con lo cual, absolutamente de acuerdo. Eso lo he dicho un poco para polémica. Y luego, lo que yo estoy obsesionado es el cáncer de colon. El cáncer de colon es la única prevención secundaria que puede ser prevención primaria. O sea, el cáncer de colon solo sale cuando hay pólipos, el 98%. Si todos necesitan un pólipo para desarrollarse, para hacer el cáncer, y el pólipo necesita 10 años para palinizar, si yo veo el pólipo no dejo que haga cáncer. Con lo cual, el diagnóstico precoz de cáncer de colon me sirve de prevención primaria porque quito el pólipo, quito la causa, que todavía no se ha transformado, y hago diagnóstico precoz. Con el cáncer de colon, obsesión. Yo creo que todos nos debemos obsesionar en el cáncer de colon. Y los que estamos aquí, a ver cuántas colonoscopias nos hemos hecho. Los de más de 50 años. No digo sangre oculta ya en este, sino colonoscopia. Yo sí, ¿eh? Iba. Sí, yo quería que... Bueno, lo Yo con el colon es que soy un obseso de eso, porque es que yo creo que es fundamental. Sí, sí. Bueno, yo lo primero quería darte las gracias por venir a Segovia y dar una excelente charla, muy sencilla, muy amena, y la verdad que te recomendaría que hablaras más a menudo. Sí, yo cuando me llaman hablo, pero sí, últimamente que me ponen para moderar, que no, y no me gusta. Es una maravilla escucharte y vamos, no es la primera vez que lo digo. Muchas gracias. Y pero bueno, es que me ponéis para moderar siempre. Claro, ahora cuando lo vaya a hacer Segovia me voy a poner ahora moderar. en la acto te ponemos para moderar. Moderar, Y voy a decírselo a Beatriz para que te cambie. No, fuera de bromas. Yo quería hacer una pequeña reflexión en cuanto a pues los tumores que has comentado sobre los drivers que tenemos, ¿no? Determinadas vías de señalización celular que tenemos detectadas en determinados tumores, pero que hay otros muchos tumores que no tenemos nada. Entre ellos, por ejemplo, el cáncer de cervix. No tenemos ningún biomarcador que nos ayude. El cáncer de ovario, el 85-90% de las pacientes no tienen el BRCA mutado, sino que les ponemos tratamiento de quimioterapia un poco matando moscas a cañonazos, y ese Avastin famoso, el de bevacizumab, que interfiere, que ayuda a modificar el microambiente tumoral, pero que nos vale para muchos tumores. Otro es el cabeza y cuello, que tú llevas muchísimo. Tampoco tenemos ahora un biomarcador que nos ayude, y son patologías muchas veces huérfanas. Pero tú imagínate cabeza y cuello, lo que has dicho, el EGFR, el mismo EGFR que en cáncer de colon. En cáncer de colon se ve que necesitas la vía íntegra para funcionar, que no tenga mutado ni CARRAS ni NRAS. Bueno, pues el cabeza y cuello no. Eso es. Y es el mismo y el mismo potillo.
Vale, perdón, que te interrumpo. No. Y bueno, pues eso, y muchos otros tumores que desgraciadamente no tenemos ningún tratamiento dirigido y que todavía estamos con tratamientos antiguos, efectivos, pero antiguos, y que supone al paciente o a la paciente mucha toxicidad y morbilidad, en este caso, a largo plazo, en los largos supervivientes. Eso es así, absolutamente de acuerdo. Buenas tardes, doctor. Soy el representante del movimiento vecinal en Segovia. Esta institución lleva años tratando de mejorar el tratamiento de la radioterapia. No tanto en el aspecto de pedir que aquí haya una unidad, y sí de mejorar el traslado de los enfermos, que es lo que en este momento recibimos mayor número de quejas. ¿Usted cree que este periplo o esta excursión que les hacen hacer a esta pobre gente, que algunos están 4 y 5 horas a la ida y otras 4 y 5 a la vuelta para un tratamiento de 10 minutos, ¿usted cree que eso mejora la situación del paciente? Evidentemente no hace falta que lo diga yo, es obvio lo que está usted diciendo, y el asunto es solucionar el tema, o bien solucionar el transporte, o bien solucionar los recursos y el acceso a los recursos, y me explico. Comentábamos, porque es un tema evidentemente que está candente, poner o no poner un servicio de radioterapia o una unidad de radioterapia en Segovia o en Ávila. Yo no soy quien en este momento para decir si merece la pena o no, había que calibrar los beneficios y los perjuicios. Lo hablábamos hace un momento, ciertos tipos de radioterapia necesitan gente más especializada, máquinas más sofisticadas, con lo cual ese tipo de tratamiento posiblemente haya que concentrar los recursos en ciertos sitios. Lo que no tiene sentido ninguno es que se tarde 4 horas en ir de un sitio a otro sitio. Eso es lo que no tiene sentido ninguno, y lo que no tiene sentido ninguno es que aunque pongamos una máquina, pongan una máquina en Segovia o en Soria, pues los pueblos que están a 60 kilómetros, en la misma proporción, les tardará 2 horitas en venir aquí. Tampoco tiene sentido que esos pobres señores, que le hemos puesto el recurso más próximo, sin embargo, beneficia a los que están viviendo aquí, y sin embargo, al que está... Voy a poner Salamanca y Ciudad Rodrigo, para que no nos liemos. Los pacientes de Ciudad Rodrigo tienen que hacer 100 kilómetros, y evidentemente lo que no pueden tardar son 2 horas ni 3 horas. Tendrán que llegar 1 hora y que cuando lleguen se les atienda. Pero eso es optimizar los recursos que tengamos. Otra preguntita. ¿Usted cree que en su opinión faltan recursos económicos que a su vez supeditan recursos sanitarios? Yo en este momento, que es lo que he dicho antes, yo voy a hablar de lo nuestro, voy a hablar del tratamiento del cáncer. Yo creo que el tratamiento del cáncer en estos momentos hay recursos suficientes para tratarlos correctamente. Una cosa es que en un momento determinado los recursos los utilicemos bien o los utilicemos mal, y que a lo mejor los concentramos en un sitio y en otro. No voy a entrar en eso, pero yo creo que hoy por hoy el Sistema Nacional de Salud en este país tiene recursos suficientes para dar un tratamiento absolutamente correcto y de un nivel posiblemente, es que es muy difícil dar ranking, pero que esté entre los 20 países mejores del mundo, estoy convencido. Que luego a lo mejor el señor que está en Peñaranda no lo reciba, y el señor que está en Alcorcón sí lo reciba, ahí luego ya venimos con los líos que yo ahí no puedo. Ya por último, yo he tomado aquí una nota de que a partir del año 2010 se ha reducido un 20% el gasto farmacéutico de tratamiento. No sé si no, el gasto farmacéutico, no el tratamiento. El gasto farmacéutico se reduce, se me olvidó decirlo a la compañera que se ha ido antes. Se le hizo reducir también, no fue un 20%, la reducción del gasto fue de un 16.000 y pico millones de euros a 15.000 millones, no sé la diferencia que hay, el porcentaje que sea, que no sé, posiblemente un 10%. Pero que yo decía que se había ahorrado dinero, posiblemente por lo de las oficinas de farmacia que hay de hospitales, y algo que se me olvidó, que es que a la industria, a Farmaindustria, se le dijo que rebajaran el 7% por decreto ley, que es que no me acordaba. O sea, no me acuerdo de eso cuando me lo preguntaban. Por decreto ley a Farmaindustria se le dijo 7% menos, y bajaron el 7%.
¿Eso qué significa? ¿Que estaban cobrando de más? No lo puedo decir. O sea, ¿que ahora les han quedado con poco? Tampoco lo puedo decir porque yo ahí no sé economía. Pero sí, se me olvidó, me alegro que me haya preguntado, porque hubo un decreto que redujo el 7%, Farmindustria tuvo que bajar el 7% de sus precios. Pues muchas Y gracias. los genéricos que ha dicho, perdona el compañero, no, sí, bueno, los genéricos también ahorran dinero. Lo que pasa es que los genéricos, en teoría, el nicho que dejaron los genéricos se ha empleado en la innovación, con lo cual lo uno quedaba con lo otro. O sea, lo que yo me estoy ahorrando ahora en, yo qué sé, Pero había una política de farmacia Sí, muy fuerte importante. desde las instituciones. Pues nada, sí, muchas gracias, sí. doctor, y le agradezco en nombre del movimiento vecinal que siga usted salvando más vidas. Haremos lo que podamos. Como vecino que soy también. Muchas gracias. No sé si, ahora que no nos oye nadie, no sé si habéis fijado cuándo se dispara el gasto sanitario en España. En el año 2003. Luego reflexioné qué pasó en el 2003. Que cambiamos de moneda. No, ¿No? Bueno, 2002. La cara en la moneda. no lo puedo decir luego. Pero vosotros pensáis qué pasó en el 2003 en el Sistema Nacional de Salud. La transferencia a las autonomías. Yo no lo he dicho. Ah, no lo sé. Coincide que fue el año 2003. Una reflexión también que me Ah, gustaría, yo estoy encantado aquí, es que creéis que yo... No, yo que acabé en también 2009. me gustaría hacer Bueno, pues empezaste la especialidad. Tampoco. Pues, pero es curioso, porque te fijas en esa gráfica del 2003 que pasó. No lo sé, a lo mejor es que nos creímos... He dicho una maldad. A lo mejor nos creímos todos ricos y como éramos todos ricos empezamos a gastar más, pero coincide justo en ese año. sí, una evolución que, digamos, una reflexión que me gustaría hacer ahora a todos es efectivamente el valorar o hacer valorar a nuestros políticos que tiene que cambiar totalmente la forma de pensar en la medicina y en los hospitales. Si yo me vuelco más en lo que he conocido yo, que ha sido el hospital, recuerdo que cuando empezamos en el hospital había dos anatomopatólogos, había un endoscopista y había algunos servicios que realmente había muy poca gente. Hoy día, según ha ido evolucionando los diagnósticos, ha ido evolucionando todas las cosas, hay que divulgar y hay que servicios que eran de muy poca gente, tienen que evolucionar y tienen que tener mucha más gente que lo que realmente marcan los ratios que siempre se creen los políticos de la vez. No, es que el servicio tiene que haber, hay 4 personas, no tiene que haber 4, a lo mejor hay 8, 10 o 12, porque el beneficio económico y el beneficio diagnóstico que están haciendo esas personas es mucho mayor que el de cirugía, que a lo mejor que éramos 15 y en este momento a lo mejor necesitamos que sean 10 nada más. O de pediatría, que eran 15 y a lo mejor con 4 es necesario. Y sin embargo, anatomía patológica, pues dado los estudios que tienen que hacer, la rapidez que tienen que hacerlo, la dificultad de hacer esos los diagnósticos que tienen que hacer, a lo mejor en 4 tiene que haber 10 personas. O en oncología, que empezaron con 100 enfermos, cuando empezó el servicio, ahora hay 500 o 600 enfermos, entonces no pueden 4 personas tener a 4. O los endoscopistas, que eran 2, a lo mejor no necesitan que sean, para hacer un estudio preventivo de colon y tener que hacer todas las colonoscopias necesarias, a lo mejor no son nada de falta 4, que a lo mejor tiene que haber 8 personas haciendo continuamente endoscopia, ¿no? O sea, me refiero que siendo una cosa evolutiva la medicina, los políticos deberían también, o deberíamos demostrar a los políticos que tienen que cambiar también las ratios de funcionamiento de los servicios y de los hospitales. Estando absolutamente de acuerdo contigo en lo que has dicho, yo incluiría a los políticos y a nosotros. O sea, es muy difícil que un servicio que tenga 20 plazas de médico adjunto, de lo que sea, diga, ya no te necesito, y esa se la voy a transferir según se... Estoy diciendo según se vayan jubilando, no estoy diciendo la mitad. Según se vayan jubilando, esa se la voy a transferir a los fulanitos. Ese montonpollo, porque en este país somos como somos, y no somos ningunos, todos nos consideramos imprescindibles. Estando absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo, también nosotros muchas veces cooperamos muy poquito, y no estoy defendiendo a ningún político en este tipo de cosas. Porque hospitales que por lo que sea se han quedado, o servicios que evidentemente, cuando dices, vamos a poner medicina interna, y yo hice medicina interna, y yo quiero mucho la medicina interna, pero la medicina interna ha tenido que disminuir plantilla, de cuando la medicina interna llevaba todas a cuando nos hemos hecho especialidades, tiene que disminuir plantilla.
no han disminuido plantilla hasta que no han empezado las jubilaciones, porque o había reconversiones o no había forma de que la gente hiciera, y es que además es muy humano, no le vas a decir a uno tú deja de hacer lo que estás haciendo, o sea, quiero decir que es que todo es muy difícil, estando absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, pues si no hay ninguna cosa más, muchísimas gracias a todos.